Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy seguimos analizando la situación política en el país. Desde hace más de mes y medio se viene desarrollando una negociación, gobierno y oposición en México. Vamos o va el país para el cuarto encuentro de esta negociación en México y todavía no hay una fecha definida. Queremos analizar qué se puede alcanzar de la manera como se vienen desarrollando estas conversaciones, donde hasta ahora todavía no hay un acuerdo en concreto que permita solucionar la crisis que afecta más a los venezolanos, la crisis económica, la crisis democrática en la que nos encontramos. Estas negociaciones también se dan en medio de unas elecciones. Para el día que estamos grabando este foro faltan algo así como 5 semanas para unas elecciones donde después de 4 años partidos de la oposición democrática están participando. Para saber qué consecuencias puede traer todo esto, vamos a conversar con el señor Asdrúbal Aguiar, quien nos atiende desde Estados Unidos. Él es abogado, político, profesor y catedrático en varias universidades de Venezuela y del mundo, así como ensayista, escritor y columnista de medios de comunicación social. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es secretario general de Idea Democrática, un foro internacional no gubernamental que integra 37 ex jefes de Estado y de gobierno. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este foro. No, totalmente a la orden y con la mejor disposición, sobre todo siendo que te comunicas desde el estado Lara, que me es muy cercano a mis afectos y a mis orígenes familiares, ¿no? Qué bueno, me contenta mucho. Señora Aguiar, mire, ayer salió justamente publicado en El Nacional una columna que usted realizó y que lleva por título La capitulación mexicana de Occidente, donde se refiere justamente a la negociación gobierno y oposición. Leyendo esta columna, yo le pregunto, ¿se está rindiendo la comunidad internacional con un gobierno dictatorial señalado de cometer crímenes de lesa humanidad? Mira, yo he tratado de observar lo que ocurre en México, no desde el lente de lo doméstico, de lo que necesariamente y de manera inevitable vemos los venezolanos, los que están adentro, sufriendo las consecuencias de la crisis, viviendo bajo la línea de la supervivencia y los que están afuera padeciendo el efecto del ostracismo, de la diáspora, en donde hay ciertamente reacciones o apreciaciones totalmente distintas y ello es inevitable. Yo trato de ver la cosa en su conjunto, es quizás una desviación muy propia de la academia, pero necesaria para entender el problema venezolano. En primer lugar, lo que debo decir es que la reunión de México no es una reunión que sale allí de manera espontánea por un acuerdo que haya avanzado el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno de transición que dirige Juan Guaidó, o que haya sido el producto espontáneo de una buena voluntad por parte de los partidos que integran esto que se llama el G4 y actores que acompañan al régimen. Tras de esto hay ciertamente una presión internacional que ha venido avanzando paulatinamente y en la cual han confluido ciertamente la nueva visión que acerca de la política exterior tiene Estados Unidos y la aproximación de esa visión a la otra perspectiva que tiene fundamentalmente la Cancillería Europea, la que conduce Josep Borrell. Ellos tienen una visión ciertamente muy pragmática acerca de la política, no se atan a premisas de carácter ético-político, para decirlo de una manera muy clara, y en definitiva pensarán que el problema de Venezuela es un problema que ya se les hace incómodo y hasta fastidioso, y que cualquier fórmula de solución puede ser ciertamente aceptable, aun cuando no implique ello una reconstitución de los pulmones democráticos y de la libertad en el país.
El Occidente está viviendo un momento muy complicado, muy complejo, y sobre esa base entonces se hacen ensayos. Yo creo que la experiencia de México, en cierta forma, la refleja la misma conducta de Estados Unidos frente a lo ocurrido en Afganistán. En este momento está tratando incluso la Unión Europea de negociar con quienes han sido terroristas hasta el día de hoy, para que traten de formar un gobierno medianamente viable en Afganistán. Entonces, en esa estamos, ¿no? Por eso es que yo, cuando veo lo que ocurrió en México, no me limito al memorándum que firmase la oposición que acompaña al presidente interino Guaidó y el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Voy más allá y ciertamente observo que por una parte hay un actor fundamental que es Maduro y los suyos, pero acompañado formalmente por el gobierno ruso, que tiene intereses ciertamente en Venezuela y que de una manera inédita Rusia pasa a dirimir y a debatir los asuntos americanos en territorio americano, cosa imposible de imaginar durante el tiempo de la bipolaridad, porque durante el tiempo de la bipolaridad eran escenarios impermeables, o sea, los rusos en su patio, los americanos en el suyo. Esta vez Rusia pasa a acompañar fundamentalmente a uno de los actores. No contentos con esto, ese actor fundamental condiciona la composición del equipo con el que va a jugar dentro de esa mesa. Y hasta se permite decir, ustedes sacan a determinados actores de ese equipo e incorporan a otros. Tanto que ellos integran al letal ese mismo equipo, en este caso el de la llamada plataforma unitaria, con personas que salen de la cárcel, excluyendo también a otros que se encontraban en el exterior. Pero lo que es peor, ese equipo aparece allí, a pesar de que el presidente Guaidó diga que cuenta con el acompañamiento de la comunidad democrática, ese equipo juega allí sin director técnico. De un lado está un equipo integrado a su discreción, acompañado por Rusia, y del otro lado está un equipo debilitado que no tiene un director técnico visible, aun cuando tras de esa plataforma unitaria se entiende, se sabe, permanece presente en los Estados Unidos. Entonces yo concluiría con esto, lo que en definitiva ha traído el COVID, para decirlo en términos coloquiales, y lo que arrastra la experiencia de Afganistán, en cierta forma lo que hace es desnudar un proceso que viene desde hace 30 años y que se orienta a la liquidación de los activos de libertad y de democracia que ha conocido el mundo occidental tal y como los ha conocido. En democracia, Ana, todo se debate, pero lo único que no es aceptable es que se debata la liquidación de la democracia. En democracia todo es aceptable, pero lo único no aceptable en la democracia es que a través del voto de las mayorías se acabe con los derechos de las minorías o se permita que puedan menguar las libertades. Vale decir, una población que a través del voto mayoritario escoge vivir en dictadura. Eso no es aceptable dentro de la ética democrática. Lamentablemente, es lo que está ocurriendo con una particularidad, que es una experiencia que ya tuvo un ensayo en la región, impuesto también por la comunidad internacional durante el gobierno del presidente Obama, apoyándolo, ese esfuerzo a la misma Unión Europea y hasta el Vaticano. Fueron las negociaciones de Juan Manuel Santos con el narcotráfico y el terrorismo. Y ahí están las consecuencias. El terrorismo sentado en el Congreso de Colombia, sin haber garantizado la paz y la estabilidad colombiana, y por el contrario, generando ese terrorismo ahora una franja de Gaza entre Venezuela y Colombia, que la controla fundamentalmente el mundo de la FARC y el ELN. Por eso es que yo, viendo lo que ocurre en México, intento pensar más allá de lo inmediato. Es probable que surjan de ahí unos acuerdos tempranos que le faciliten a los venezolanos sus medicinas, alguna comida. Es como una transacción entre los presos y el carcelero para
poder tener el encarcelado que no va a gozar de libertad, por lo menos un desayuno diario y la posibilidad de salir a tomar sol. Más allá de que eso se alcance directamente en las negociaciones de México, en México no se está negociando la libertad de Venezuela. Señora Asdrúbal, usted nombra que en Venezuela podría pasar algo como ocurrió en Afganistán, donde los talibanes tomaron el poder y el gobierno que estaba allí al irse a Estados Unidos se rindió y hasta el presidente huyó de ese país. Pero concretamente, hay quienes alegan que el gran ganador con la negociación y con las elecciones que se están desarrollando o que se van a desarrollar en Venezuela es Nicolás Maduro. Con estos dos procesos, ¿considera que logrará luego de noviembre Maduro el respaldo de los países que apoyaban a Juan Guaidó o apoyan a Juan Guaidó? No, no creo, porque la comunidad internacional y sobre todo la comunidad diplomática le encanta mucho el juego al dualismo, ¿no? Entonces es una manera de ellos de también lavar sus culpas, porque debo decir que la comunidad internacional es gran responsable de lo que ha ocurrido en Venezuela. Obviamente tiene sus responsables inmediatos, directos, pero la gran responsable es la comunidad internacional, justamente porque se ha montado sobre una deriva diplomática en donde ellos consideran que es admisible o aceptable en esta nueva era la negociación entre el bien y el mal, para decirlo coloquialmente, porque estamos en un tiempo de relativismo absoluto. Esto no hubiese sido posible en los años posteriores a la Segunda Gran Guerra Mundial, cuando ocurrió la Segunda Gran Guerra sobre la enseñanza del Holocausto. Y eso es lo que justamente explicó el nacimiento de Naciones Unidas. Un criminal de lesa humanidad o un criminal de guerra no tenía otro destino que la justicia. Allí no había posibilidad de transar en este campo. Todavía hasta décadas recientes en América Latina, lo recuerdo, lo tengo presente de cuando yo fui juez de la Corte Interamericana, la posibilidad de que existiesen leyes de perdón o leyes de amnistía o de punto final para tratar de transitar hacia la experiencia democrática no era aceptable. ¿Por qué? Porque no se podía perdonar a los criminales de lesa humanidad. Y bajo esa prédica se persiguió a la dictadura militar chilena, se persiguió a la dictadura militar argentina y la uruguaya. Hoy en día se habla ahora de justicia transicional, vale decir, para el terrorismo, para el narcotráfico, para la criminalidad organizada, bueno, buscar una forma de convivencia o de coexistencia, porque en definitiva, y esto lo alegan muchos de los que sostienen esta tesis, esos son males productos de deudas sociales que no han sido satisfechas. Entonces, la impresión que yo tengo en relación con esto es que probablemente no se llegue a una suerte de legitimación externa de Nicolás Maduro, pero sí está evolucionando un panorama dentro del cual tácitamente se acepta la normalización de los autoritarismos y de las dictaduras. Y esto es realmente lo que a mí más me preocupa, ¿no? Me preocupa sobre todo de cara a los actores democráticos de Venezuela. ¿Por qué razón? Porque hay una suerte de ecosistema en el cual parece que se pudiese sostener que hay derechos humanos prescindiendo de la democracia y del Estado de Derecho, que se pueden solventar los derechos de la población y los derechos de la gente sin necesidad de gozar de las libertades. Una réplica del modelo chino, probablemente, es modelador. Una réplica del modelo de mafias que impera en Rusia, probablemente también. Pero lo cierto es que hay una complacencia y la comunidad internacional cuando sabe que ocurren esas cosas, inclusive por su propio comportamiento, trata de lavarse las culpas sosteniendo en otro altar de alguna manera algunas complacencias, por lo menos formales, con la vida democrática y con el escenario de las libertades, ¿no? ¿Y cree usted que lo que solicita el gobierno es el levantamiento de las sanciones y bajar la presión internacional, sobre todo porque se está desarrollando un examen preliminar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que debe decidir si acá se van a investigar los delitos de lesa humanidad y a los responsables como tal de cometer esos delitos?
¿Cree usted que las sanciones internacionales con este diálogo terminen levantándose, flexibilizándose y se dilate la decisión de la Corte Penal Internacional sobre el caso Venezuela? Mira, no lo creo por una razón más que elemental. O sea, las sanciones son un instrumento de poder que reposa en manos de Europa y en manos de los Estados Unidos. Y los actores de poder no renuncian, en este caso, a su poder, sino obteniendo alguna contraprestación. Entonces, creer que simplemente, bueno, no ha pasado nada en Venezuela y en definitiva, bueno, se levantan las sanciones y que siga adelante el conjunto de los venezolanos con algunas condiciones económicas y de bienestar quizás aliviadas por el apoyo de la comunidad internacional que eventualmente permita el régimen de facto imperante, eso no va realmente a concitar que se levanten unas sanciones sin que se obtenga algo a cambio. Yo de esto estoy absolutamente seguro. Lo que sí me resulta lamentable, y lo digo con absoluta claridad, es que cuando se arma la negociación de México, se parta de una premisa mayor de carácter ético-político, moral, ¿vale? Y lo digo con absoluta propiedad, que es la lucha por conquistar la democracia y la libertad a través de elecciones libres, que es una premisa moral, poniéndola en el mismo nivel con otra premisa amoral, para llamarla de alguna manera, vale decir, eliminar las sanciones de quienes han incurrido en crímenes de lesa humanidad, han tenido vínculos con el terrorismo o están involucrados en graves hechos de corrupción. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se hace un test de balance entre una y otra cosa? Yo sé que lamentablemente ese es el ecosistema que está avanzando, porque cuando se elaboraron los informes sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela por la misión independiente que designara el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo normal y lo natural en condiciones de normalidad es que esos informes terminasen en manos de la Corte Penal Internacional o de los tribunales que ejercen desde sus competencias nacionales jurisdicción universal. No, esos informes quedaron allí sometidos al escrutinio político, vale decir, votos de mayoría o minoría, en el Consejo de Derechos Humanos, que a su vez dice, bueno, vamos a enviar esto a la Asamblea General de la ONU. Con lo cual, en el fondo, se está diciendo que el ser criminal o no ser criminal, el estar del lado del terrorismo o no estar del lado del terrorismo, o sea, eso es bueno o malo, depende del número de votos que uno alcance. Y volvemos a la premisa que yo señalaba al principio, es aceptar que las mayorías políticas pueden acabar con la democracia y con la libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ANA, recientemente acaba de adoptar una muy corajuda y valiente decisión. Acaba de dictar una sentencia como opinión consultiva a instancias del gobierno de Colombia. Y allí dijo claramente, no solo que nadie puede permanecer en el ejercicio del poder de forma continua, porque ello atenta contra las bases mismas de la democracia, sino que clarifica y aclara de una manera muy precisa que no es admisible que mayorías electorales, entre comillas, democráticas, acaben con los activos de la democracia y prosternen al Estado de Derecho. Yo por esto me hago una pregunta y me la hago de cara a los actores de la oposición que son gobierno interino. Ellos van a México, pero así como el régimen de Maduro ha violentado el texto constitucional de 1999, lo fracturó y lo enterró, la oposición está amarrada y atada a un estatuto constitucional que se dictó conforme al 333 de la Constitución y que es, para que la gente me entienda, lo que se conoce como una constitución provisional, en donde hay unas normas, hay unas exigencias y hay unas reglas que nadie puede ni nadie tiene la autoridad de tirarlas al cesto de la basura
porque cree que políticamente se puede negociar al margen de lo que allí se establece. Y allí se establece ciertamente que la transición constitucional tendrá lugar en Venezuela a través de unas elecciones presidenciales y parlamentarias justas, competitivas, verificables, observadas internacionalmente. En la práctica, eso no se está viendo como tal, porque van a haber unas elecciones regionales que no tienen las condiciones electorales. Acaba de suceder un simulacro y fui testigo de cómo el uso de recursos públicos para movilizar una maquinaria, el compro de votos por las cajas CLAP o el compro de la participación, en este caso de las cajas CLAP, fue brutal ante los ojos de directivos del Consejo Nacional Electoral Regional. No hay tales condiciones y por eso le pregunta, ¿a cuáles acuerdos considera usted se debería llegar en la mesa de negociación que no favorezca a un lado ni a otro, sino al país, a ese venezolano que no tiene empleo, que está empobrecido, y a ese empresario que apuesta por Venezuela, pero que la economía lo está asfixiando? Mira, la única solución es que Venezuela tenga unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y competitivas, que se reconstituya el aparato institucional a través de esto. Unas elecciones regionales, Ana, y lo digo en propiedad porque yo tuve incluso experiencia de gobierno a nivel regional, a nivel nacional, incluso como presidente encargado de Venezuela en 1998. En Venezuela no están dadas las condiciones constitucionales para que nadie ejerza el poder desde el ámbito municipal o regional si no está atado a la teta del Estado Nacional. O sea, el que crea que en Venezuela, todavía más con la Constitución del 99, porque la Constitución de 1961 garantizaba y aseguraba la autonomía municipal. La autonomía de los municipios y de los estados desapareció con el régimen constitucional de 1999. Por eso no le importaba al chavismo durante 20 años que la oposición ganase algunas alcaldías o algunas gobernaciones, porque sabía que ganar alcaldías o ganar gobernaciones en modo alguno cambiaba el rumbo del modelo político que se había instalado en Venezuela. Por eso las alarmas se encienden en 2015, cuando por vez primera la oposición llega al nivel central del Estado, desde donde podía efectivamente tratar de cambiar esa realidad. Y allí la dictadura simplemente dejó de fingir, o sea, la ficción constitucional se acabó allí de una manera definitiva, se tiró al cesto de la basura la Constitución del 99. ¿Por qué? Porque ciertamente la Asamblea Nacional electa en 2015 sí era un verdadero peligro y una amenaza para el poder central que se negaba al cambio en Venezuela. Eso, por lo visto, no están dispuestos a permitirlo. Y por eso le ofrecen a la oposición, conténtense con lo que siempre han tenido, algunos espacios regionales o algunos espacios locales. Lo grave de todo esto, Ana, es que en la lucha contra las dictaduras, los autoritarismos, estas desviaciones de la política que ahora son inéditas porque Fujimori, que fue el que inició esta experiencia, que ahora la repite Bukele en El Salvador, eran actores políticos pero que no estaban coludidos abiertamente con la criminalidad. Surge en América Latina lamentablemente una experiencia muy propia del siglo XXI, que es la organización criminal transnacional cooptando espacios políticos y geográficos para garantizarse nichos de impunidad. Pero lo grave es que quienes luchan contra esto pretendan luchar sin reglas. Yo no les digo que pretendan hacer pastoreos de nubes constitucionales, vale decir, simulando que existe un orden constitucional y democrático en Venezuela, porque no existe en la Constitución del 99.
Pero si ese grupo, ese sector se dio un estatuto constitucional transitorio para guiar su lucha, lo menos que puede, como efecto social modelador, es hacer valer sus reglas de juego. Y esto lamentablemente es lo que explica y está en el origen de la imposibilidad sistémica que hemos tenido de revertir esa realidad en Venezuela en el curso de los últimos 20 años. Y yo diría, en el curso de los últimos 30 años, porque debemos tener presente y a la luz de la memoria que Venezuela se metió en la deriva de provocar un cambio constitucional desde un órgano judicial, como fue la salida del presidente Pérez, que era el presidente constitucional, rompiéndose el ritmo regular constitucional porque había una exigencia de opinión pública. Ese mismo argumento lo utiliza Hugo Chávez en 1999, en donde dice, acabemos con la moribunda Constitución de 1961, incluso pasando por encima de esa Constitución, y se dicta la Constitución del 99 y se acaban con todos los poderes constituidos democráticamente de un solo plumazo, sin que haya reacción por parte de la opinión pública ni democrática, ni siquiera judicial. Entonces, el mundo político y social venezolano parece que se ha visto modelado y modulado por esta peligrosa deriva, en donde no importan los medios que se usen para alcanzar los fines que se esperan. En la democracia hay que usar medios legítimos para fines legítimos. Y cuando esa regla de oro se fractura, se viven las cosas que estamos viviendo en este momento en Venezuela y en América Latina. Lamentablemente, esta comunidad internacional indolente, lo debo decir así, que se comporta básicamente como una medicatura forense, van a hacer diagnóstico de los muertos y los heridos que quedan o que ocurren sin tomar las medidas preventivas necesarias, sin ejercer su responsabilidad de proteger. Eso es producto justamente de que no se está siendo consistente ni coherente con los principios ordenadores dentro de toda democracia y dentro de un Estado constitucional de derecho. Se están tomando como elementos absolutamente prescindibles por parte de los actores políticos. Y esto es realmente lo grave. ¿Por qué? Porque en el fondo hacerle creer y hacerle ver, sobre todo en el caso de Venezuela, que hay normalidad constitucional y democrática en donde no existe, me parece que es algo muy perverso, ¿no? Sobre todo para un país que está sufriendo. Y yo me atrevería a decir que veo a los actores políticos, los de uno y otro lado, montados sobre las aceras y en aceras opuestas, efectivamente. Pero en el medio está el país desfallecido, muriendo, agonizante, la nación desapareciendo en nuestras manos, sin que encuentre realmente dolientes que se sitúen dentro de esa realidad para tratar de revertirla, ¿no? Usted hace mención al acuerdo de transición democrática que entró en vigencia el 5 de enero de este año. Y allí claramente, como usted lo señala, se dice que el gobierno interino o el gobierno encargado va a permanecer en Venezuela hasta que se logren elecciones libres, democráticas, presidenciales y parlamentarias. Hay quienes dicen que por lo debilitado que está ese gobierno interino, en cualquier momento puede desaparecer. Y más cuando se den unos resultados electorales, si surgen nuevos actores políticos liderando algunos estados, en concreto tras los resultados. ¿Cuál debe ser el destino del gobierno interino? ¿Cree usted que en mediano tiempo o corto tiempo desaparezca, sobre todo por las críticas que han lanzado el canciller de ese gobierno interino, Julio Borges, que ha hecho mención a la inercia y a la falta efectiva de medidas para proteger los activos de la nación? Mira, yo quizás, utilizaría dos análisis, porque hay dos elementos allí involucrados. En primer lugar, hay que definir claramente qué es el gobierno interino. El gobierno interino no es el presidente Juan Guaidó.
presidente Juan Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional. Como tal, está encargado de la presidencia. Y el Estatuto para la Transición hacia la Democracia dispuso expresamente, claramente, que ese era un gobierno parlamentario, que tiene una cara visible, Juan Guaidó sí, pero en donde las decisiones de ese gobierno no las tiene el presidente, sino que las tiene el Parlamento y las fracciones de mayoría de ese Parlamento. Vale decir, la experiencia del interinato es una experiencia que tiene varios rostros y en donde todos tienen necesariamente que dar la cara al momento en que tenga todo gobierno, lo hace. Yo lo hice en mi tiempo, presentar memoria y cuenta de lo que uno hace durante el tiempo en que uno desempeña una función de Estado. Ese es un tema, ¿no? Entonces, recordar y aclarar que ese gobierno es un gobierno parlamentario. Distinto hubiese sido que en Venezuela se hubiese dado la experiencia que la tenían a la mano y no la dispusieron. Cuando sale el presidente Pérez, repito, a través de esa acción judicial por la desesperación de opinión pública, de romper con la regularidad constitucional, porque eso fue lo que ocurrió, se encargó Octavio Lepage, que era el presidente del Congreso. Y en aquel momento, ese Congreso pensó, reparó, bueno, no puede permanecer toda la vida como encargado el doctor Lepage. ¿Por qué? Porque se confunde el poder legislativo con el poder ejecutivo y se rompe el principio de separación e independencia de los poderes. ¿Qué hizo el Congreso de la República? Nombró a un presidente provisional, al presidente Velázquez, que gobernaba en plenitud desde Miraflores sin estar negociando con las fracciones parlamentarias. El Parlamento lo eligió, pero a él para que gobernase. En el caso de Juan Guaidó la situación es distinta. El presidente Guaidó, cada decisión que toma, cada nombramiento que hace es producto de una negociación entre las fracciones parlamentarias. Entonces, ese es un gobierno parlamentario del que habrán de responder las fracciones parlamentarias. Ahora, ¿qué puede pasar en el futuro con él? Uno no puede ver el estatuto de transición a la luz de sus órganos porque le sean incómodos, porque no tengan prestigio, porque hayan perdido la legitimidad, porque están unas personas que me son desagradables y hay que sacarlas a como de lugar. El estatuto para la transición es algo más que los órganos. El estatuto para la transición es una metodología justamente para tratar de volver al orden constitucional de 1999 desde la misma Constitución con fundamento en el 333. Entonces, el predicado tú lo acabas de señalar con claridad. ¿Qué es lo que pide el Estatuto para la Transición? Elecciones parlamentarias y presidenciales. Ese es el objetivo y no otro. Entonces, obviamente, si en definitiva deciden los actores políticos, repito, como lo hizo Chávez, como lo hizo Fujimori, como lo hace el señor Bukele, decir, bueno, ya no me sirve el Estatuto para la Transición y lo tiro a la basura. Bueno, esos son unos cultores de la democracia que simplemente en procura de objetivos de corta vista, de corto plazo, o de objetivos utilitarios o electorales, no les importa cargarse a la experiencia democrática y la del Estado de Derecho, por lo menos la que queda residualmente en el mundo normativo de la transición constitucional en Venezuela. Eso tienen que verlo con sumo cuidado, porque ¿con qué autoridad se le dice a estas dictaduras que existen en América Latina, en Venezuela, lo que está ocurriendo en Nicaragua en este momento? ¿Con qué autoridad se les critica cuando de este lado simplemente el andamiaje del Estado de Derecho y constitucional se utiliza como algo prescindible o secundario, que puede simplemente interpretarse o reinterpretarse o cambiarse arbitrariamente al gusto de los actores políticos, como si fuese la Constitución una tienda por departamento? Entonces, este es un tema que ellos tienen que evaluarlo con suma responsabilidad. Son políticos que al parecer les gusta cohabitar con el gobierno, con la dictadura. No, yo no creo que les gusta cohabitar. O sea, en el fondo es que están movilizados unos y otros simplemente por la búsqueda del poder por el poder mismo.
Esa es la gran realidad. Entonces, no hay ciertamente una relación de medios y fines. En la cultura democrática, y vuelvo de nuevo, o sea, Bolívar decía, a pesar de que él es el gran padre de la visión del gendarme necesario y del autócrata en América Latina, él decía bien en 1819 que nuestras primeras necesidades eran la moral y las luces. ¿A qué se refería Bolívar cuando decía esto? Se refería a la Ilustración francesa, porque la Ilustración era no unos ilustrados o una élite culta que está allá arriba, no. La Ilustración era el saber. Y el saber que el comportamiento político está atado a saberes, a conocimientos previos, a análisis preexistentes. O sea, hay que ser tributario sobre todo de la condición natural del ser humano, que es su racionalidad, que es su capacidad para pensar y su capacidad hasta para equivocarse, sin lo cual no es posible ni el pensamiento libre, ni la expresión libre, ni la prensa libre, ni la asociación libre, ni el debate libre, y menos la democracia. Entonces, si se renuncia a todo esto, ciertamente se hablará de democracia, pero como una caja vacía totalmente. Entonces, yo por eso hago un llamado de atención a que se piense lo central, o sea, cuando se renuncia a los saberes para reducir el poder a un remate de oportunidades, simplemente allí muere la libertad, más allá de sus formas democráticas. Allí muere la libertad humana y su capacidad para poder ordenar reglas que le permitan asegurar la convivencia, porque se trata en una lucha de poder, el lobo como lobo del hombre, o sea, lo que decía justamente Hobbes con el caso del Leviatán, ¿no? Entonces, esa es una expresión absolutamente primitiva de la vida política. Señor Asdrúbal, el caso de lo que está ocurriendo en el hemisferio. He escuchado una entrevista que usted dio hace unas semanas y usted decía, en el caso de México, cuya país es sede de la negociación del gobierno y la oposición venezolana, usted decía que López Obrador busca hacer de México la meca de la paz del mundo y que lo que planea es justamente otra vez reestructurar esa izquierda que en algún momento lideró Latinoamérica. Él permitió el ingreso de Nicolás Maduro a su país, a pesar de que está siendo investigado por Estados Unidos, por una fiscalía de Estados Unidos, a pesar de que es señalado de cometer crímenes de lesa humanidad. ¿Puede lograr Maduro ese apoyo en el hemisferio, sentirse seguro nuevamente con sus aliados del hemisferio con lo que está ocurriendo? Por ejemplo, ya el Grupo de Lima, muchos de sus países ya son de izquierda, son aliados de este gobierno, y aunque Colombia sigue siendo una voz que cuestiona lo que está pasando en Venezuela y que busca alertar a la comunidad internacional, en mayo se hacen unas elecciones presidenciales y es muy posible que gane un presidente de izquierda. Entonces, ¿qué está pasando en esta materia en Latinoamérica? Mira, esto no es una enfermedad de la izquierda. Es ciertamente una enfermedad que la inocula el mundo de la izquierda apenas cae el muro de Berlín, apenas se agota el socialismo real, y en el momento en que el propio Fidel desde La Habana dice que él sostendrá ese modelo a pesar de que la Unión Soviética se derrumbe. Lo dijo en 1989. En el 90-91 él se reúne con Lula da Silva. Montan el Foro de San Pablo, una reunión primero en San Pablo, otra luego en México. Y en resumen, ¿qué decían allí? Bueno, que había llegado el momento en que les era posible llegar al poder sin necesidad de las armas, porque lo estaban alcanzando a través de los votos. Pero ahí establecen una primera premisa. Dice, vamos a llegar al poder, pero vamos a acabar con los sistemas electorales de estos demócratas representativos, porque vamos a llegar al poder para quedarnos en el poder. Eso está en los documentos de Puebla. Y en segundo lugar, establecen otra premisa, que es lo que explica el comportamiento de López Obrador. Él dice, en lo sucesivo, Estados Unidos dirá que es que nos está persiguiendo porque nosotros estamos metidos en el tema del narcotráfico. Entonces, tras la llamada guerra andina del narcotráfico, lo que se quiere es justamente atacar al mundo del progresismo regional.
ellos estaban diciendo lo mismo que dijo Zapatero en el año 2005, cuando llegando al poder por un accidente, las acciones terroristas que tienen lugar en Atocha, él le propone a Naciones Unidas una alianza de civilizaciones. ¿Para qué? Para impedirle a los Estados Unidos perseguir al terrorismo, porque el terrorismo era la consecuencia de unas deudas sociales que no habían sido satisfechas. Pues ese es el discurso que prende en San Pablo, que replica hoy en día el Grupo de Puebla, pero debo decirlo con toda sinceridad, Ana, es el mismo discurso que está en el Programa de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, y es el mismo discurso que está impulsándose desde Davos por el gran reseteo del mundo capitalista desregulado. Vale decir, logros de poder sin pensar en la democracia y en el Estado de Derecho. Y en ese denominador común confluyen todos. Entonces, obviamente, López Obrador, que ciertamente es un actor político en ejercicio del poder real, es cara visible hoy en día de Puebla y de lo que era el Foro de San Pablo, porque se esperaba que lo hiciera en binomio con Fernández de Argentina, pero la derrota sufrida por Fernández en Argentina desde el punto de vista político ha sido tremenda. Entonces López Obrador es es la nueva meca de la paz regional y del entendimiento entre el mundo de la criminalidad y el mundo de la libertad y de la democracia. Y por eso yo aquí comparto unas expresiones que recientemente le escuché a José María Aznar, en donde él decía lo que está desnudando el COVID es simplemente una guerra contra el mundo de las libertades que nace tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX. Entonces, esta es una nueva realidad de poder en donde el poder se parte y comparte, no importando con quién se haga eso. Si son de derecha, si son de izquierda, si son criminales que están dedicados al narcotráfico, a la corrupción, hacen parte del terrorismo o se dedican a cultivar iglesias. O sea, es una especie de sincretismo allí entre el bien y el mal dentro de un mundo absolutamente relativista, que en el fondo lo que causa es escándalo, vergüenza, porque yo debo decir, por ejemplo, está el caso de Naciones Unidas. ¿Con qué autoridad levanta su voz hoy en día Naciones Unidas cuando ellos fueron prevenidos con relación al genocidio que iba a ocurrir en Ruanda? Y cuando las comisiones de investigación de ese genocidio revisan lo ocurrido, ahí están las conclusiones publicadas. Dice que los responsables del genocidio no fueron solo los genocidas, sino que fue la Secretaría General de la ONU, la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Por no haber adoptado las medidas de prevención que se requerían en su momento. Hoy en día, repito, lo que se busca es, bueno, mire, los terroristas tomaron Afganistán. Bueno, vamos a entendernos con ellos, vamos a negociar con ellos, a ver qué repartición de poder hacemos. Entonces, ¿qué sorpresa podemos llevarnos nosotros cuando el señor López Obrador invita a Díaz-Canel y a Nicolás Maduro y los recibe como huéspedes de Estado, a pesar de ser señalados por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Ese es el ecosistema contra el cual, repito, una sociedad verdaderamente democrática, que se mira en la relación de medios legítimos con fines legítimos, debe reaccionar. Y parece que no lo hace. Pero no lo hace lamentablemente porque actores políticos que tienen un compromiso con la democracia y las libertades simplemente han sido modelados por esta forma de relativismo y de pragmatismo que está acabando simplemente con la vida de nuestro pueblo. Doctor, me quedan tres preguntas y una tiene que ver justamente con el tema de los crímenes de lesa humanidad. Las víctimas venezolanas, hoy en día se contabilizan más de 200 presos políticos, aunque en un principio en esa mesa de negociación se habló que iba a ser prioridad el tema de los presos políticos. No ha sido así. Las liberaciones que se han dado o escarcelaciones que se han dado son bajo medida cautelar
o con fines de intereses para que se inscriban en una candidatura. ¿Qué debe hacer la víctima de derechos humanos que en esta lucha pues ha llevado sus denuncias a la Corte Penal y sigue insistiendo por el tema de la justicia en Venezuela sin un maquillaje? Mira, tienen que mirarse en la experiencia de las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos del Cono Sur latinoamericano. O sea, los escuchasen o no los escuchasen, a lo único que no renunciaban era su derecho a reclamar y su derecho a buscar la verdad. Y eso es lo que, en cierta forma, ha mantenido viva esa llama allí, para que se restablezcan los mínimos civilizatorios en nuestros países. O sea, lo último que puede hacer una víctima es decir, bueno, yo renuncio a quejarme porque nadie me escucha. Hay momentos en que simplemente las posibilidades de lucha están rezagadas. Pero viene la gran pregunta ético-política. O sea, ante el rezago, se renuncian a los principios y se renuncian a los derechos. Vale decir, se renuncia a la dignidad humana. Yo he hecho una observación que, por cierto, para muchos podrá resultar demasiado elaborada o exquisita en mi penúltimo libro, que El viaje moderno llega a su final, que tiene un prólogo que se lo agradecí mucho del expresidente Luis Alberto Lacalle. Yo allí señalo que uno de los problemas que está generando el tiempo COVID-19 es también revelar el carácter de objeto en que nos hemos transformado los seres humanos en manos de los actores de poder. O sea, dejamos progresivamente de ser sujetos de nuestros propios proyectos de vida para transformarnos en usuarios de las plataformas digitales, por una parte. Somos números dentro de esas plataformas y tenemos libertad en la medida en tanto y en cuanto esas plataformas nos permitan hablar. Porque simplemente nos apagan la luz como se la apagaron, les guste o no les guste la personalidad del señor Trump, como se la apagaron a Trump y lo sacaron de la Casa Blanca. No lo sacó el poder político tradicional ni la prensa que denostaba con él y que tenía conflictos con él. Lo sacaron las plataformas digitales. Y otro tanto está ocurriendo entonces con este mensaje que introduce la misma izquierda paulatinamente en medio de la imagen colectiva, y es que se está descubriendo que la naturaleza había sufrido un gran daño por la presencia de los seres humanos, a quienes se nos mantiene en este momento mediante regímenes autoritarios enclaustrados y bajo distanciamiento social. ¿Por qué? Porque se dice que nosotros somos piezas y objetos de la naturaleza y somos equiparables a las piedras, a los animales y a los árboles. Con lo cual el ser humano racional, pensante, justamente el ser humano libre, que es capaz de crear formas democráticas de vida, desaparece y pasa a ser simplemente o un objeto de culto panteísta bajo la visión marxista de la naturaleza, o simplemente un usuario o número prescindible dentro de la gobernanza digital. Ese es el gran desafío que estamos viviendo en este momento. Y por eso, ¿quiénes son los primeros que están fluyendo en este momento? Lo veo yo, lo comentaba en días pasados, veo estos escándalos, primero de los Panama Papers, ahora los de la caja de Pandora. Y uno dice, bueno, pero es que no se dan cuenta que realmente el dinero de sangre o el dinero sucio no fluye a través de papeles ni de documentos en esta sociedad digital que está imperando, en donde son las computadoras las que cuentan votos y esconden dineros, hacen democracia y ocultan delitos. Y por eso el mundo de las redes financieras reales opera hoy al margen de los bancos centrales, de las bancas regulares, de la disposición de dinero en físico. Hoy en día son operaciones netamente virtuales y de eso no se habla, ¿no? Así es. Mire, y otra de las últimas preguntas es el caso de que usted decía, en Venezuela están cambiando ciertas cosas, pero para hacer ver que en lo económico Venezuela busca parecerse más a China. Se están dando cosas como, por ejemplo,
Se permite ahorita que ya no hay un control de precios como tal, ya se impone el dólar en la economía por la hiperinflación. También, luego de la resonante palabra expropiese de Hugo Chávez, Maduro está permitiendo, está cediendo esas empresas que fueron expropiadas y que fueron quebradas a empresarios aliados de su gobierno. ¿Qué se busca con esta nueva política económica, por así decirlo, de Nicolás Maduro, en la que se ha atrevido a decir que Venezuela ya frenó o este año no va a caer más su economía? Bueno, eso lo viene repitiendo a lo largo de muchísimos años. O sea, la economía resurgirá el año siguiente y en eso, y en esa prédica anda desde el año 2013. La destrucción económica que ha sufrido Venezuela es consecuencia del modelo que se instaló en el país, justamente el modelo del expropiese. Y para eso, y eso no es un secreto para nadie, ¿no? O sea, Venezuela no está sufriendo como consecuencia de las sanciones. Lo que pasa es que ellos se montan sobre la misma mitología cubana, porque en el fondo los asesores son cubanos. Es la mitología del bloqueo, cuando en definitiva hay transacciones millonarias en dólares entre Estados Unidos y Cuba y entre todos los países de la Unión Europea y Cuba. Entonces, obviamente, es mantener una suerte de mitología. Ahora, yo obviamente, en la medida en que ocurra una suerte de flexibilización de la vida económica, yo creo que está ocurriendo en primer lugar porque simplemente se le acabó la gasolina al gobierno. Y es como decir, bueno, voy a dejar que el país vea a ver qué hace por su propia cuenta. Y el hacer por su propia cuenta fue establecer de facto un modelo dolarizado de economía, con lo cual hay una suerte de reactivación, incluso dentro de un costo inflacionario impresionante, porque cualquiera que compare los precios que tienen lugar dentro de la economía de escasez que hay en Venezuela con los precios internacionales de los mismos productos, son más caros en Venezuela que en el extranjero. Pero bueno, pero repito, eso es algo que ocurre. Lo que no puede llevarnos esto es justamente a la creencia, y en eso tienen que ser muy conscientes y responsables, sobre todo los integrantes del sector empresarial, de que puede haber una verdadera economía sana en donde no hay un marco de libertades y de seguridad jurídica, porque se transforma simplemente en una economía mafiosa, que es la experiencia que están viviendo hoy en día los rusos. Entonces, una economía sana, una economía proclive a impulsar el bienestar, es no solo reducir los derechos de la gente a la sobrevivencia. Bueno, estás comiendo, están tomando vacunas, no te quejes. Era lo que le decían en este caso los conquistadores a los indígenas: te doy comida, no te quejes. Así es. Entonces, Bueno. Por eso es que yo digo, mucho cuidado, porque sin libertades, sin prácticas democráticas reales, la democracia es una forma de vida y un estado del espíritu. No son elecciones. Las elecciones son indispensables como puerta de entrada a una experiencia democrática. Pero las elecciones no son el fin ni la sustancia de la experiencia democrática. La democracia es, repito, en primer lugar, libertad de pensamiento y expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de discernimiento para, sobre la base del discernimiento, hacer elecciones reales y no simplemente ejercicios retóricos de naturaleza electoral. Palabras del señor Asdrúbal Aguiar, quien nos acompañó en este foro interactivo, abogado, político, ilustre venezolano, que ha dado este excelente análisis para este foro. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Asdrúbal. Muchas gracias, Ana, a ti y saludo a todos tus compañeros de diario, ¿no? Ha sido un placer, y para todas las personas que siguieron esta entrevista, agradecida será hasta una próxima entrega.